Verán, el arte es más que forma y color, de un espejo de la sociedad, un testimonio de los tiempos, un desafío a las reglas establecidas. En Arte con Arte no nos limitamos a contemplar la belleza, sino que exploramos su significado, su impacto y las controversias que han definido su historia. Hoy nos adentramos en un capítulo singular y provocador, que nos lo trae, como siempre, nuestra filántropa y experta en Arte con Arte, Neri Friedrich. Neri, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te has fijado la voz que tengo? Sí, estás otra vez un poquito mal o bastante mal. Cuídate mucho, sí, por favor. Sí, desde luego que me está atacando y a base de bien este año las alergias. Sí, no te han dejado. No, para nada. No. Esperamos que ya sea la última. Yo espero que también sea la última. Sí. Miren, hay una forma de arte que se denominó el arte degenerado. La terminología de generación no tiene nada que ver con lo que viene a continuación y lo que nos va a hablar Neri. Este arte degenerado fue un término utilizado por el régimen nazi para desacreditar y prohibir el arte moderno que consideraban contrario a sus ideales. Sí. Y eso lo llamaron el arte degenerado. Sí. Curioso, ¿eh? Sí. Bueno, la curiosidad viene de algunos términos, ¿no? Que se manejaron en algunos ensayos anteriores a que, bueno, el régimen de nazi tomase el término. Realmente el primer autor que lo tomó como un punto, fíjate, nada que ver con lo que se postuló después. Friedrich Hegel fue el primero que tomó este término para describir en su poesía, un estudio de la poesía clásica, en el que se manejaba un estudio en el arte de la arquitectura clásica tardía, es decir, no tenía nada que ver. Después fue retomado por un diplomático escritor francés, Diego Vianney, en 1830 y algo, en 9 creo, y ya empezó a manejarlo de una manera peyorativa. Y después el escritor judío Max Noraud ya lo tomó en su estudio Entartung, que significa degeneración. Y ya empieza a hacer una descripción en la que se decanta, en la que el arte empieza a degenerarse cuando el artista empieza a tener debilidades, caos y disturbios y hace una serie de postulados y filosofías y análisis en los que también se decanta no nada más en el arte, sino también en la sociedad, en la política, en todos los aspectos. Entonces, este libro, este ensayo, es tomado por Hitler, lo lee y se le hace muy ad hoc para manejar el aspecto cultural en el régimen que él iba a tomar. Y la persona a la que le encarga también y que estaba con él, tú lo conoces y muchos los conocemos de oído, Goebbels. Sí, ¿no? Goebbels fue el que... El ministro de propaganda nazi. Así es. Entonces con él empezó a asignarle algunos, él asignó artistas para que empezaran a peinar todo Alemania junto con Austria para recolectar el arte que hemos estado nosotros hasta ahora analizando. El arte cubista, el arte expresionista, el surrealista, los dada, todo lo que hemos estado aquí charlando. O sea, para ellos eso era arte degenerado. Era arte degenerado porque no entraba dentro del parámetro de los cánones clásicos. Hay perdóname, quiero que me cuentes un poco sobre el tema de la ridiculizar estas obras maestras de grandes artistas, cubismo, expresionismo y demás, porque hubo una exposición, y corríjame si me equivoco, en el año 37, sí, en Múnich. El 17 de julio de 1937. Donde ahí se puso el nombre de arte degenerado, donde expusieron Paul Klee, Vasily Kandinsky, por ejemplo, todos ellos, para ridiculizar todo esto, ¿no? Todo eso. Entonces, yo quería, antes de volcarme a esto, que es lo más importante de nuestra charla ahora, que recordemos que el artista predilecto de Hitler era Adolf Ziegler. Él fue un arquitecto, escultor, que trabajó obra clásica.
tipo romana, en la que se presentaba la belleza, la pureza de sangre, el imperialismo, la obediencia. Bueno, fue el responsable de crear la nueva Berlín, ¿no? Exactamente. Entonces, junto también, él hizo con otros, con un equipo de 5 personas, empezaron a peinar la zona. Y después, entre los asignados a recolectar esta obra, lo tomo aquí a que lo hagamos el vínculo, Hildebrand Gurlitt. Sí. ¿Te acuerdas de que hablamos de Gurlitt? Bueno, en este mundo él se inmuyó para, aún siendo judío, porque bueno, él fue parte de que recolectó esa obra. ¿Qué pasó? Entonces decidieron este equipo hacer a paralelo 2 exposiciones juntas en Múnich, como tú lo acabas de nombrar, en julio. Y una era en Arte der Kunst y la otra era de Große Deutsche Kunstausstellung, la gran exposición alemana. Era con este tipo de parámetros, y la otra eran todas 600, de todas las obras que ellos recolectaron, se eligieron 650. Entre ellas, bueno, vemos Otto Dix, Beckmann, Vasilinsky, todas esas. Y fue en el Instituto Municipal Arqueológico, en el edificio Hofgarten, en donde se exhibió. Pero estaban todas montadas de una forma caótica. No tenían un orden, etiquetadas con los nombres haciendo ridiculez. También con subtítulos en los que se nombraba obscenidad, burlándose, negridad, y el precio, además adjunto, de lo que habían pagado el gobierno anterior de 1933 para, pues, ridiculizar, porque la gente estaba pagando, pues, la deuda de la Primera Guerra Mundial en ese entonces. Claro. Pero para contrario de todo esto, eso es lo más interesante de esta plática que estamos teniendo ahora, porque ellos querían hacer, no hay cuidado, cuando ellos querían hacer, ridiculizar esta obra, porque ellos tenían su otra obra, su otra exposición en el mismo día a paralelo. Y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, porque la gente decía, ¿qué es lo que en alemán es, qué es en Arte der Kunst? Gente, ¿qué es el arte degenerado? Esto nosotros nunca lo habíamos visto. Entonces, tuvo una visita de 5 millones de personas. Primero. Después, de 1937 a 1941, se recorrió toda Alemania y toda Austria. Y lo más interesante es que se dio a conocer artistas que eran totalmente desconocidos. Y al contrario, hoy por hoy la gente no conocemos realmente a los artistas que en aquel entonces ellos consideraban como privilegiados. En este caso, Adolf Ziegler. Aquí lo simpático de esto, no sé si tú has escuchado un famoso efecto Streisand. Sí. Entonces, esto es lo que yo, después de hacer un análisis, hay 2 cosas aquí importantes. Hannah Arendt, la filósofa alemana, declaró y dijo hablando de esta serie de arte, que ridículamente el régimen nazi crea, colecciona y promulga el arte de muchos de los judíos que se presentaron ahí. Y si no hubiera sido también por su afán de ridiculizar, también hoy por hoy no existirán muchísimas obras que nosotros conocemos. Y luego, por otro lado, se presenta ese efecto Streisand, que es un efecto en el que obviamente ellos no conocían, no es un efecto actual, en el que se presenta una noticia que en lugar de ser opacada, se hace viral. Y se llama ¿por qué Streisand? Porque el fotógrafo Jonathan Hannett hizo una fotografía de la costa californiana en aquel entonces, y Barbra Streisand se dio cuenta que estaba ahí en esa fotografía su casa, y demandó a este fotógrafo con una cantidad de $50 millones en aquel entonces. Y lo que resultó es que
el periódico Jesús Mercury News, San José Mercury News, se dio cuenta que se hizo viral por internet. Al contrario, todo el mundo estaba con la expectación de que qué era esa fotografía, dónde estaba la casa de Barbra Streisand. Entonces, hay otros casos, por ejemplo, interesantes, como por ejemplo, ¿te acuerdas del escándalo de la revista Charlie Hebdo? Sí. Fue lo mismo. ¿Y te acuerdas también de Wikileaks? También. Esos son exactamente los mismos efectos que hace el efecto Streisand. Entonces, aquí, retomando nuestra charla del arte degenerado, aquí pasó exactamente lo mismo. En lugar de ridiculizar y de decir esto no sirve, la gente estaba atenta. Fomentaba la promoción, claro. La promoción de esta pinturas, de estas esculturas, escritos, poemas y demás. Y el resultado es que hoy por hoy conocemos a muchísimos de esos artistas surrealistas, dadaístas, qué sé yo, de todas las partes que nosotros estamos, de los movimientos que hemos visto. Mary, hay una cosa importante. Algunas de las obras que se expusieron en ese tipo de exposiciones alemanas en Theaterkunst, muchas de ellas ahora mismo se encuentran en museos como el de MoMA de Nueva York, por ejemplo. Pero hubo muchas obras confiscadas. Sí, sí. ¿Dónde fueron esas obras confiscadas? ¿Se sabe? Eso es hay otra tema interesante en el que en el rutaje de que hicieron se iban desapareciendo las obras. Se iban desapareciendo y claro... Habría que ir a mirar en el salón de las casas de muchos, ¿no? Muchos, entre ellas de Gurlitt, acuérdate de Hildebrand Gurlitt, el padre de Cornelius Gurlitt, que hablamos hace muy poco de él, que todos están ávidos de saber, sí, estamos haciendo conexiones de tiempos. Ziegler y Goebbels hizo en el castillo de Neue Schloss Kassel, en donde está ese como de Disneylandia, para que os recordáis. Bueno, ahí, la sede de las SS, para que nos entendamos. Exactamente, ahí fue en los interiores de ese lugar, mucha obra se encontró, ¿no? Entonces, mucha obra sí fue perdida, y por eso la anotación que estoy diciendo de Hannah Arendt, que ellos mismos cuidaban esa obra, porque lo más importante en un país, como lo sabemos aquí en España, es el legado cultural. Eso es lo más importante que te hace valer como país, como persona, como cultura. Desde luego. Oye, estábamos recordando sobre el impacto, ¿no?, que decías, porque ahora en la actualidad, como bien comentabas, en las redes sociales pues se hace viral cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Pero antes no teníamos esa repercusión en cuanto a la información y en cuanto a departamentos de propaganda, en este caso de la propaganda nazi, ¿no? Esa repercusión que tenían este tipo de exposiciones donde querían, pues eso, mofarse de todos estos autores para que los alemanas que asistiesen, pues se riesen un poco, que me imagino que pensarían que irían 3 a la exposición y que luego fueron millones de personas, ¿no? 5 millones. 5 millones. Hay fotos en las que están las hileras de gente esperando a la entrada a ver el caos, porque aparte era un caos en el que se encontraban era una burla de una exposición bien montada, con sus etiquetas mal puestas y demás. Pero bueno, lo importante yo creo es conocer y saber que esta propuesta del régimen acabó dando resultados positivos, porque muchísimos de esos artistas hoy por hoy todavía existen y son los que nosotros conocemos como el arte contemporáneo. Desde luego. Precisamente de eso te quería preguntar, Mary, tú que eres experta en arte, ¿cómo influye la persecución del arte moderno en la evolución del arte durante el siglo XX? La persecución de ese arte degenerado a lo que ahora venimos ya a saber que es el arte moderno, ¿no? Pues yo creo que bastante, porque de todos modos hoy por hoy se sigue haciendo la investigación de dónde ha quedado todo eso, que otro día hablaremos también de ese tema, porque es importante recuperar muchas de las obras que se han, bueno, ya hablábamos de Cornelius Gurlitt, que sí se recuperó, pero entre el conflicto de que muchos de los herederos a lo mejor ya no existen. Pero
Hoy por hoy, la importancia de la recuperación de todas esas obras sigue latente para saber en dónde quedaron y los muchos de los museos que lo tienen. Pero te voy a decir algo importante. Muchas de las obras que están en los museos de algunos de los artistas, no voy a nombrar ninguno para no hacer un falso información, muchas son falsos. Muchas son falsificaciones, porque esa obra también se ocupaba para negociar en el mercado negro armas. Entonces, con eso se valió también el gobierno nazi para tomar armas. Por eso también se perdió mucha obra para cómo podías financiar el armamento con una obra de esa calidad. Claro. Entonces, muchas fueron eso. Y hoy por hoy también, muchas obras se mueven en el mercado negro para financiar armamentos, para financiar droga, y muchas no salen a la luz. Y el tema importante es que muchas de las obras que vemos nosotros en los museos no son las verdaderas. Claro. Porque muchas ya están, no pueden salir a la luz. Están en el mercado negro, se manejan como avales, y se mueve muchísimo dinero con ellos. Es un tema maravilloso. Son como los bitcoins, ¿no? Es dinero, pero no se ve. Es maravilloso, pero impresionante cómo esas obras siguen moviéndose sin tú darte cuenta, originales, y tú das por hecho que la que estás viendo en el Museo X es la real. Y no es. Podemos aprender con este tipo de episodios históricos sobre la relación que puede existir ahora mismo entre política y arte. Muchísimo, porque de hecho sin política no hay arte y sin arte no hay política. No hay política. El arte debe tener política y la política utiliza muchísimo este arma. Lo estoy anunciando, de mover situaciones que tú ni te imaginas, ¿no? Que hay gente que es especialista y hay muchos escalones en los que se trabaja con el arte para mover cosas y es muy triste porque el arte debería de estar en otro estatus y no, y por ejemplo en las casas de subasta la manejan como lo acabas de decir, como un bitcoin, ¿no? Con un valor nada más de lo que es en el mercado y no realmente lo que el artista expresó. Es exactamente lo mismo que pasó con el régimen nazi. Volviendo al tema del arte degenerado, ocuparon el arte para como burlarse de lo que los artistas hacían, diciendo que eran obscenos, que eran frívolos, que no tenían ninguna razón de ser, para poner obras de artes que ellos consideraban propagandísticas para manejar su imagen. Y lo mismo estaba pasando con Trump. Estaba él, no sé si supiste que cerró los fondos para el museo, el Gran Museo de Estados Unidos, y dijo que lo empezó a renovar con colores en rojo. Entonces eso es impactante en el mundo claro. Libre y sobre todo en la libre expresión, porque el arte es una libre expresión. Y si ya te ponen a ti lineamientos, ya empieza la libertad de expresión y la democracia a sentirse afectada. Eso es el arte debe de ser libre y, claro, sin lastimar, sin herir a la gente que está viendo ni a secundarios. Ojo, porque hay arte que lastima y eso no debe de ser. Tiene que ser un arte inteligente para que la gente lo acepte y quiera verlo. Te voy a proponer una cosa, sí. Ya que estamos en la sección de Arte con Arte todos los miércoles con Nelly Friedrich. Nelly, estamos hablando precisamente del arte degenerado, del expolio que realizó el régimen nazi con respecto a las grandes obras de arte. Sí. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay un destacamento elegido por las tropas aliadas, que se le llamó familiarmente los Monument Men. Los Monument Men, sí, exactamente. Los Monument Men, que fueron los encargados de buscar y de perseguir dónde estaban guardadas muchas obras de arte. ¿Te parece que un día hablemos de los Monument Men? La siguiente vez.
¿Crees? Me parece maravilloso, es un tema, a mí me encanta este tema, lo hacemos monumentalmente. Sí, porque además eran expertos en Expertos en artes, y sí recuperaron, podemos ver qué se recuperó, cómo se recuperó, y aparte tú puedes proponer, hay una película con George Clooney. muy, muy buena, y bueno, y está Kate Blanchett. También. Sí, es muy buena. Y hay muchos libros dedicados a los muchos libros. Podemos también recomendar a la audiencia libros que si a alguien le interesa. Podemos hablar cómo se formaron, qué hicieron y cómo... Y con sus luces y sus sombras, porque para eso sirve esta sección. Exacto. Porque también hay ahí una leyenda negra de que sí, recuperaron muchas cosas, pero algunas de ellas es como tú decías, habría que ir a buscar a su casa, ¿no? Exactamente. Oye, imagínate tener un Max Ernst. A ver, yo sí soy muy correcta, pero en el momento de verlo y en ese como se dice en España, que a nadie le amarga un dulce. O en Arca Abierta, el más justo peca. Totalmente, efectivamente. Exacto. Pues, ¿te parece que en próximas ediciones quieres que hablemos de los Monument Men? Ya está hecho. Muchísimas gracias, Nelly, que pases una muy buena semana. Al contrario, igualmente, gracias. Y que te recuperes, por favor. Sí, espero que sí, además a marchas forzadas no me queda más remedio. Vale. Tengo una herramienta que es la de mi trabajo y esas son las cuerdas vocales. Nada, a cuidarse de todos modos. Muchísimas gracias, Nelly. Muchas gracias. Buena semana, gracias. Igualmente. Son las 12:27, recta final a Ahora Marbella Radio. Las 12:31 de la mañana, recta final a esta edición de Ahora Marbella Radio. Ya saben que desde el principio del programa les estoy pidiendo 1000 disculpas después de este nuevo ataque de alergia que me acaba de perjudicar bastante las cuerdas vocales. Ayer no tuvimos el programa y les puedo asegurar porque estaba literalmente sin voz, me quedé sin voz. Y por tanto, bueno, pues hoy medianamente he recuperado algo de mi tono, que no es el mío, pero bueno. La voz, que tiene un poder extraordinario, es el eco del pensamiento, la melodía de las emociones, el hilo invisible que une corazones y despierta ideas. Miren, en la magia de la radio no solo escuchamos palabras, descubrimos sueños, visiones y el futuro de la comunicación. Hoy abrimos un espacio para los jóvenes promesas del Colegio de San Pedro, quienes con pasión y creatividad nos demuestran que la radio sigue viva. Muy viva. Hoy es miércoles y como tal abrimos nuestra sección de la magia de la radio con el taller de radio del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria de San Pedro. Creo que están ahí ya los chicos con nuestro próximo invitado, ya los veo. Ainara, Agustín, Luis, Eliot, buenos días. Buenos días. Os habéis fijado cómo estoy hoy yo, ¿no? Sí. Bueno, no se puede hacer nada. Nada, ya, es ataque de alergia, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Y lo bueno de todo esto es que como a mí me gusta hacer programas en directo, pues me da igual, aunque tenga así la voz, pero no hay nada más maravilloso que hacer un programa de radio y de televisión en directo. Y por eso estáis aquí vosotros, en directo. Oye, tenéis a un amigo con vosotros hoy, de invitado, Sí. Señora, don Carlos Romero, que está ahí. Carlos, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Me alegro de verte. Me alegro de verte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí acompañado de estos chicos, que son fabulosos. Fantástico. Oye, te digo una cosa, ¿ya estás preparado para las baterías de preguntas que te van a realizar o no? Sí, estoy preparado. Pues venga, te dejo en buenas manos, Carlos. Chicos, cuando queráis. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva entrevista de Radio de San Pedro. El programa donde los alumnos y alumnas de nuestro cole conocemos a personas interesantes que nos inspiran con su trabajo y su historia. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata de Carlos Romero Alario, que trabaja en el Ayuntamiento de Marbella como asesor de comunicación digital y responsable de las redes sociales oficiales. Pero lo más emocionante para nosotros es que Carlos fue alumno de nuestro cole. Estudió aquí desde parvulitos hasta octavo de EGB entre 1987 y 1998. Fue parte de la última promoción de ese sistema educativo y recuerda esta etapa con mucho cariño. Hoy queremos conocer más sobre su trabajo en comunicación digital, cómo se gestionan las redes sociales del ayuntamiento y cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la relación entre las instituciones y los ciudadanos.
Carlos, nos hace mucha ilusión tenerte de vuelta, aunque esta vez como invitado de Radio CIC San Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y muy feliz de volver a mi cole. Bueno, si empezamos con la pregunta. Claro. Bueno, empezamos. ¿Qué recuerdas con más cariño de tu etapa como alumno en nuestro colegio? Bueno, recuerdo con cariño muchísimas cosas. Las fiestas de fin de curso, cuando montaban esos escenarios, sobre todo que era ya el fin del curso con los compañeros, que podíamos celebrarlo. Recuerdo también con muchísimo cariño lo que es el día del 28 de febrero, el Día de Andalucía, cuando nos daban los molletes, cuando nos daban también el pan con aceite. Era algo que a mí me encantaba y me lo pasaba bastante bien. También recuerdo con cariño aquellos días de actividades deportivas, que no solamente jugábamos al fútbol, sino que también jugábamos al baloncesto, al balón prisionero, al balonmano, y eran días que eran súper felices para mí y lo recuerdo con muchísimo cariño. También recuerdo con cariño pues, a todos y cada uno de mis profesores, que siempre estaban allí, que siempre nos enseñaron tanto, y sobre todo a mis compañeros, que a día de hoy mantengo el contacto con muchos de ellos gracias a las propias redes sociales, y también mantengo relación con algunos que son de mis mejores amigos, que por ejemplo hace poco que me casé, desde aquí le doy un saludo a mi mujer Irene, y bueno, pues uno de estos alumnos que estaba conmigo en el colegio, uno de mis compañeros, pues ha estado conmigo siempre, desde el colegio, desde primero hasta el instituto, a Jacinto Vera, que de aquí también le dio otro saludo, y él fue incluso hasta él fue el de mi boda, el padrino, no, perdona, disculpa, el testigo de mi boda. Y recuerdo esa etapa con muchísimo cariño, por todo ello. ¿Cómo era el colegio en los años 80 y 90 cuando tú eras alumno? Bueno, pues mira, el colegio, en verdad, cuando he llegado aquí a hoy, en estructuras igual, pero ha cambiado bastante, ¿no? Ahora lo que vosotros veis de color verde, pues de color amarillo. Y aparte que tenéis aquí en este edificio, que es el edificio más nuevo, que está ahora mismo que hay unas clases, ese lo utilizamos como porche para poder hacer el recreo cuando estaba lloviendo. También la parte de la zona de la biblioteca, ahora mismo es otra, que es justamente donde está la pista de fútbol, la parte de más sur, esa era la biblioteca. También donde ahora mismo en la zona donde vosotros tenéis la dirección del colegio no es donde estaba, sino es la parte media del colegio. La entrada del colegio no era por la parte de arriba como vosotros la conocéis, sino era por la parte de abajo. También las clases en ese momento, pues los de parvulitos estaban en la parte de abajo, no como ahora que están en otra zona. También cuando nosotros llegábamos al colegio, no sé si ahora seguirá estando exactamente igual, nos ponían en el patio con una fila y teníamos que esperar a la sirena y cada uno de los cursos iban a las clases en fila y en orden para entrar cada uno a las clases. Digo todos, desde primero hasta octavo, nos ponemos todos en fila. Luego, en el interior de las clases, bueno, vosotros tenéis esas pizarras o esos proyectores tan modernos. Nosotros tenemos las pizarras verdes, que con tiza, que cuando traía un profesor una tiza de un color distinto, pues parecía que yo era fantasía, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado bastante al utilizar nuevas tecnologías. Vengo aquí y veo que tenía un programa de radio, que en aquel momento era impensable, ¿no? Podía utilizar Zoom para hacer un directo. En aquel momento era totalmente algo que se veía en un futuro que es impensable pues, totalmente. ¿Qué estudiaste después de terminar el colegio y cómo llegaste a especializarte en comunicación digital? Bueno, pues mira, yo cuando terminé el colegio me empezó a gustar bastante las ramas de las ciencias, ¿no? Las matemáticas y los naturales, porque tuve un profesor que lo enseñaba bastante bien, don Francisco, y continué esa dinámica en el instituto. Tercero, en cuarto y en primer bachillerato elegí la rama de ciencia y ahí sí que me gustaba bastante. Luego, en segundo bachillerato tuve que irme a Marbella porque mis padres se mudaron a Marbella, claro, tuve que ir con ellos y allí empecé a hacer el segundo bachillerato, el tecnológico. Y me equivoqué, porque ahí me di cuenta de que el tema de la ciencia no era lo mío y sí que me empezó a gustar muchísimo el tema de la economía y sobre todo la política. Siempre he tenido bastante gusanillo por la política y empecé a barajar la posibilidad de estudiar económica y al final hice dirección y administración de empresas. Dentro de la carrera tienen una asignatura que son la de marketing y fue las que me llamaron la atención realmente. Y desde ahí empecé con el marketing y aproveché también que dio la casualidad que salieron las redes sociales.
que era en el año 2006, 2007. Y en aquel entonces había una red social que se llama Twenty, que vosotros no la conocéis, que es una red social española, que de hecho quien la inventó fue un chico que era de aquí de Marbella, que luego, bueno, pues al final terminó desapareciendo esa red social, pero también estaba en Twitter y también estaba Facebook. Y ahí fue mi andadura primera en las redes sociales. Cuando terminé la carrera, uno de los primeros trabajos que tuve fue un amigo tenía una empresa de seguridad aquí en Marbella y me ofreció poder llevar las redes sociales porque se me daba bastante bien el tema de los ordenadores y las redes sociales. Veía que yo publicaba cositas y le gustaba y ahí fue donde empecé mi andadura. Y una vez ya, cuando sabía que me iba a dedicar a las redes sociales, cuando estuve ya con el ayuntamiento y me dedicaba a ello, hice una especialización, hice un máster en un experto en comunicación política e institucional. Y ahí fue como ya hice todo mi estudio. ¿Nos puedes explicar qué hace exactamente un social media manager en un ayuntamiento? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta y además te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que confunden el community manager con el social media manager. Entonces yo lo voy a explicar así un poco para que lo entendáis. Y el community manager, ¿sabes cuál es esa diferencia? ¿A que no? Me interesa, la verdad, escucharlo, porque no se suele escuchar, entonces me voy a prestar atención. Vale, mira, el community manager es la persona que escribe y luego realiza ese feedback con la persona, es decir, cuando le envían una respuesta es el que contesta, ¿vale? Entonces es la persona que escribe. Luego, el social media manager a lo que se dedica es que crea la estrategia de las publicaciones que se van a realizar en las redes sociales, se las comunica al community o a los community managers para que realicen esas publicaciones. Y después también es el encargado de leer las métricas, los alcances con las diferentes plataformas para poder ver si esas publicaciones funcionan o no, para ver qué publicaciones, a ver qué redes sociales llegan mejor o peor, ver el público objetivo que se puede llegar. Entonces, esa es la función de uno y otro, para que os quede un poquito. Es más amplia, pero básicamente es lo que os he explicado. ¿Qué redes sociales gestionas dentro del Ayuntamiento de Marbella? Bueno, pues mira, al ser responsable de las redes sociales del Ayuntamiento, básicamente gestiono todas las redes sociales en el social media, pero realmente el Ayuntamiento tiene un organigrama bastante amplio. El Ayuntamiento se compone de muchas delegaciones, que a mí me gusta llamarlas áreas. Entonces, tiene muchísimas áreas y cada área tiene una red social que está compuesta por su Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. No todas tienen las mismas redes sociales y porque, claro, algunas se van dedicadas a un público y otras van dedicadas a otro. No es la misma las redes sociales que tiene turismo, porque va dedicada a un público distinto, que las que puede tener deportes o la que puede tener juventud. Está organizado en varios... Efectivamente, están organizadas de una manera distinta para que llegue al público objetivo de una manera mejor. ¿Por qué es importante que un ayuntamiento tenga presencia en redes sociales? Pues mira, es importante porque las redes sociales es la primera herramienta que tiene el ciudadano para comunicarse con el ayuntamiento. Entonces, cuando una persona pues, tiene dudas, a lo mejor cuando llega a la Semana Santa y no sabe cuándo pasa o cuándo salen de la iglesia, lo pueden consultar o pueden preguntar a la delegación de fiestas. Por ejemplo, cuando llegan las Navidades y quieren saber a qué hora sale la cabalgata, lo pueden consultar. Cuando hay también incidencias en la vía pública, pues no sé, hay una farola que no funciona, nos escriben los patrones de las redes sociales y nosotros recibimos esa incidencia y la comunicamos a los compañeros de servicio operativo para que se resuelva lo antes posible. Igual ocurre si hay, pues no sé, la calzada hay algún desperfecto o algún volardo. Entonces, al ayuntamiento se le puede comunicar de esa manera y en la forma más rápida. También, si tienen algún problema con la administración electrónica, que se quieren sacar algún servicio o quieren preguntar cómo se realiza algún trámite, también se puede hacer a través de las redes sociales y contestamos con la máxima brevedad posible. Claro, es que eso es importante comunicarlo porque si no puede llegar a fastidiar en cierta parte a todos. Sí, normalmente en el ayuntamiento hay inspectores que se encargan de eso, que hacen su trabajo bastante bien, pero también está muy bien que los propios ciudadanos trasladen esa incidencia al ayuntamiento a través de redes sociales para dar constancia y nosotros poder informar a los compañeros. ¿Cómo decides qué tipo de publicaciones hacer? ¿Hay un plan o calendario? Bueno, vamos a ver. Cada época del año siempre se repiten las mismas cosas, ¿no?
Cuando llega Navidad, pues está la Navidad Mismo de la patrón. cabalgata, claro, mismo patrón. Cuando llega Semana Santa, pues la Semana Santa. Cuando llega verano, pues la época de verano, pues las actividades de verano. Entonces, esas actividades sí que quedan marcadas en el calendario y se hacen ese tipo de publicaciones que son ya, que están ya prácticamente pactadas, ¿no? Para poder hacerlas. Pero también cada delegación tiene en sí una actividad que ellos son los que venden esa actividad. Entonces, la propia actividad que te marca la delegación son las publicaciones que van realizando. ¿Reciben mensajes o sugerencias por redes de los vecinos y vecinas de Marbella? ¿Cómo las gestionáis? Sí, como te he comentado anteriormente, cuando recibimos una incidencia, lo que hacemos es, dependiendo del área que sea, la trasladamos inmediatamente a ese área. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la farola, ¿no? Si hay una farola en una calle que se ha caído o que se ha fundido o que hay un volardo que está roto, entonces nosotros trasladamos a los servicios operativos esa incidencia para que con la mayor celeridad posible la puedan solventar. O, por ejemplo, si de repente es verano, ¿no? Y en la playa pues se encuentran un delfín varado, nos lo comunican y nosotros lo trasladamos a la delegación de sanidad para que ellos puedan ir y lo retiren. Claro que los pequeños cambios son los más importantes, yo creo. Claro que sí. Bueno, ¿cuál ha sido el momento más especial o difícil que has vivido gestionando las redes del ayuntamiento? Bueno, pues mira, especiales, que yo recuerdo así muy especiales, bueno, no. Difícil, sí. Difícil la pandemia. La pandemia fue un momento... Eso nos afectó a todos. La pandemia fue un momento muy duro, con muchísima incertidumbre, que no sabíamos lo que iba a pasar, que el tema comunicativo era súper importante, las redes sociales eran lo más importante para poder comunicar y la verdad que fue bastante duro. También es cierto que con la pandemia aprendimos todos y en mi caso particular aprendí a manejar varios programas que a día de hoy, porque claro, hoy en día vosotros estamos viendo aquí que estamos en una videollamada a través de Zoom, ¿verdad? Sí. Nosotros no sabemos lo que era Zoom. Hay que ponerse al día, empezaron las videollamadas. Pues ahí empecé a aprender el programa OBS, un programa que es súper útil, para mí es una navaja suiza que permite hacer incluso directo, falso directo, poner 2 cámaras, 3 cámaras, hacer cambios de plano. Nos permitió innovar y poder hacer ruedas de prensa, que un compañero pudiera hacer una rueda de prensa desde su casa, que pareciera que lo estaba haciendo en tiempo real, era una auténtica maravilla. Y eso, pues quieras que no, para lo bueno nos lo dio la pandemia y también para lo malo, pues toda la incertidumbre y todo lo que sucedió, que ya todos lo sabemos, ¿no? Claro. ¿Crees que los jóvenes podemos aprender a usar bien las redes sociales desde el colegio? Pues mira, esta pregunta me gusta muchísimo que me la hagas, porque yo soy una persona que piensa que es importante saber de las tecnologías. Para mí es importante de que vosotros sepáis manejar las redes sociales siempre que sea con la supervisión de un adulto. Es muy importante. Pero ¿por qué os digo que para mi punto de vista es importante que la sepáis manejar? Porque no solamente por el hecho de manejar las redes sociales, sino que sepáis manejar las herramientas digitales que hay en el entorno de las redes sociales. Al manejar las redes sociales os va a permitir, pues, tener un poquito de conocimiento de edición de vídeo, de edición de fotos, saber un poquito de tecnología. Claro, eso ayuda un montón. Claro, estar vosotros en ese mundo y interesaros por esa parte de las redes sociales que te dicen, bueno, pues ahora quiero hacer esto, pues ahora quiero poner una foto, le quiero poner algo, quiero hacer esta edición de vídeo, le quiero poner esta transición, o le quiero poner este texto. Es importante porque así también aprendéis. Antes, cuando estábamos hablando, me habéis dicho que a vosotros os gusta mucho también ser gamer, ¿no? Nos encanta ser gamer, ¿no? Yo también soy un gamer reconocido desde que yo tenía vuestra edad, incluso más pequeño. Sí, me encantan los videojuegos desde pequeño. A día de hoy sigo jugando cuando puedo, cuando mi poco tiempo libre que tengo me lo permite, lo sigo haciendo. Y eso a día de hoy realmente me permitió tener una destreza con los ordenadores que a lo mejor si no hubiese sido gamer en su momento cuando era pequeño no la tendría. Me hizo mejorar en mi ordenador para poder jugar a otros juegos y eso hace que al final uno comprenda cómo funcionan los ordenadores y a día de hoy, en mi día a día, me sirve bastante. Lo que no me gusta nada, y aprovecho desde aquí para decirlo, es cuando te vienen las personas, y lo he escuchado muchas veces, que digan, ay, es que a mí esto no me sé porque esto a mí, yo con el ordenador yo no lo entiendo, o con esto no lo sé porque yo no lo entiendo. Claro, a eso no nos vale, eso no nos vale hoy en día porque hay que estar a la vanguardia tecnológica y hay que aprovechar
las nuevas tecnologías para facilitarnos la vida. Recordad que las nuevas tecnologías están para solventarnos la vida y para facilitárnosla, no para fastidiarnos. Claro, aunque hay que saber usarla. Sí, exactamente, hay que saber usarla. Y cuando antes lo aprendáis, mejor siempre con un adulto que os esté supervisando. Claro. Siempre. ¿Qué herramientas tecnológicas usas en tu día a día para analizar lo que ocurre en las redes? Bueno, pues mira, en el día a día, para analizar todas las redes sociales, que para mí es muy importante, porque luego tengo que tomar una serie de decisiones a la hora de las publicaciones, pues tengo que mirar una serie de datos. Y esos datos, dependiendo de la red social que sea, se pueden mirar de una forma u otra, ¿no? Si es las redes sociales de Meta, que son Facebook e Instagram, con el Meta Business, se pueden mirar los datos, pueden mirar el alcance, las personas que han llegado, de dónde son, la edad que tienen, el sexo, si es hombre o mujer, y quieras que no, al final esos datos son importantes para nosotros para realizar unas publicaciones. Eso en el lado de lo que es Meta. Cuando es YouTube, es a través de YouTube Studio, que nos da también exactamente los mismos datos. Entonces lo podemos ver bastante bien. También cuando es TikTok, que a vosotros seguramente os gustará muchísimo TikTok, ¿no? No, yo la verdad Yo no que lo tengo. yo ¿No? no lo tengo. Bueno. Yo no lo tengo yo más que nada porque no sé que no lo voy a usar porque, por ejemplo, yo paso más de mi tiempo dibujando que en cualquier dispositivo. Con tu Apple Pencil. Sí, me gusta dibujar, la verdad. Está muy bien que lo sepas utilizar porque es una herramienta tecnológica y está bien que lo uses y sobre todo que experimentes con él para que aprendas. Bueno, con lo que os comentaba, con TikTok también está TikTok Studio que nos da esa herramienta. También utilizo el día a día pues Photoshop, tengo que utilizar también Adobe Premiere para la edición de vídeo y como os comenté antes, una herramienta que para mí es una navaja suiza. Muy útil. Es el OBS. OBS para todo, absolutamente para todo, no solamente para poder realizar vídeos, sino cuando tengo que realizar alguna captura de pantalla en televisión, utilizo OBS y es una maravilla. ¿Qué consejo le darías a un niño o niña que sueña con trabajar algún día en el mundo digital o en el ayuntamiento? El consejo que le daría es que persigáis vuestros sueños. Los sueños se cumplen, pero hay que ir a por ellos. Y no solamente porque os caigáis una vez en el camino, vosotros seguís en ese Hay que camino. levantarse. Siempre hay que levantarse. Te puedes equivocar. Yo me equivoqué, ¿no? Yo en segundo de bachillerato me equivoqué de bachillerato. No pasa nada. Uno se equivoca, vuelve a la senda, vuelve por el camino correcto y uno sigue adelante. Y no pasa absolutamente nada. Lo importante es que persigáis vuestros sueños. Eso es lo más importante. Bueno, Carla, si te parece, hacemos la última pregunta y despedimos el programa. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues mira, la mayor satisfacción que yo puedo tener es ayudar a un vecino. Cuando un vecino viene con un problema o necesita que se le resuelva algo y se le puede resolver, cuando te da ese agradecimiento, aunque no sepa, aunque tú estés a través de una red social y te dé el agradecimiento y no sabe esa persona que tú lo has ayudado, eso es lo más gratificante que existe. Bajo mi punto de vista, no hay nada más gratificante que eso. A mí, la verdad, cuando ayudo a alguien me da mucha satisfacción de saber que le he ayudado. La verdad, sirve bastante. Pues a lo mejor es que tiene vocación de servicio público como yo. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista tan interesante. Nos ha encantado saber cómo funcionan las redes sociales del ayuntamiento y cómo la tecnología puede servir para ayudar a los vecinos. También nos hace mucha ilusión haber hablado con alguien que estuvo sentado en las mismas clases que nosotros hace unos años. Tu historia nos demuestra que todo empieza con el cole, pero que con esfuerzo y pasión se puede llegar muy lejos. Hasta aquí la entrevista de hoy en Radio de San Pedro. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Como siempre, fantástico, chicos. Carlos, ¿te has fijado en la nueva generación de comunicadores que tenemos? Y sí, es alucinante, es increíble. Tenemos ahí un buen futuro. Desde luego que Tenemos sí. una buena cantera. Una muy buena cantera. Carlos Romero, gracias, un abrazo, querido amigo. Gracias. Un abrazo para ti también, Jesús. Hasta luego. Chicos, Muchas gracias. Ainara, Agustín, Luis, Elliot, gracias. Que paséis buena semana y como siempre digo, ¿habéis estudiado? Sí. Claro, Ah, vale. como todos los días. Perfecto. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Que te mejores. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós. amigos. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues ya lo ven, ahí está la nueva generación de comunicadores del taller de radio del Colegio de Enseñanza de Infantil y Primaria de San Pedro Alcántara. Bueno, pues fíjense cómo voy. Aquí lo vamos a dejar durante estos minutos, pues les hemos acompañado pues un montón de buena gente en directo aquí en Ahora Marbella Radio, con la dirección de Antonio Borrego, con la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, como siempre nuestro almirante hoy comandando esta nave radiofónica y visual, Cristóbal Ruiz. Cristóbal, gracias, hijo. Compañero, tiene una voz de hombre hoy que no puede con ella, ¿eh? Una voz masculina absoluta y tiene total. Ya casi mi misma voz. Total. Muchísimas gracias. A ti siempre. Yo pues me intentaré recuperar en estas próximas horas, que falta me hace. Mañana más, mismo lugar, misma hora, en Ahora Marbella Radio. Adiós.